Bueno, esto, ¿no? De poder, como ayer, viste, ya era un poco, se nos había pasado la hora, tal vez querían hacer muchas preguntas, porque esta cuestión de la palabra, del lector, de todo esto así, este, el taller también dio para muchas preguntas. eh, Cada parroquia tiene a veces sus lectores, sus maneras, ¿no? Entonces, poder comentar la experiencia de cada uno, ¿no? ¿No? Aquí nos cuestionábamos mucho qué libro llevan en la procesión de entrada. Es común que acá algunas veces comentábamos en plena celebración de un sacramento, la confirmación, llevan el misal de procesión de entrada, o el leccionario, uno de los que leen. Sería lindo, ya que se cometen esos errores, visiblemente puedan también después aclararnos cuál es el libro que se puede llevar procesionalmente en la entrada. Bueno, Nosotros el evangeliario, pero para que no, no es el misal que se lleva procesionalmente. no. Ah, ¿funciona esto? Ah, sí, ahí está funcionando. A ver, Mecha, volví a preguntar o decir algo. Y decía que aquí hemos visto, después de terminar la reunión, estuvimos comentando, donde habíamos participado en alguna celebración, en plena celebración de la confirmación, por ejemplo, tanto el obispo, todos entran procesionalmente con el misal, como si fuera el evangeliario en alto. Se supone que es a cambio del evangeliario que están llevando el misal, ¿no? Cualquier cosa. Lo mismo en nuestra parroquia también lleva uno de los que entran ahí de los acólitos, el leccionario, pero ni es el lector que está llevando, ni el de ese leccionario, pues es el evangeliario que tiene que llevar, ¿no? Eso no es, pueden ayudarnos a poner en claro también una norma. Claro, ahí en la ordenación general de las lecturas de la misa, que después se los vamos a enviar. Igualmente ustedes lo pueden bajar de internet, porque ahí está. Hay una página que es argentina, curas.com. ¿Entendieron? Curas.com. .com.ar. Y ahí tienen el calendario litúrgico también para bajar, tienen los documentos, todo. Y lo que dice es que se lleva el evangeliario en las celebraciones. Y lo tiene que llevar o el diácono o el presbítero. Ahora bien, el evangeliario o los libros no se llevan siempre. O sea, todas las misas dominicales, si bien son solemnes y todo, no es que se está llevando todos los domingos. Se lleva para, por ejemplo, cuando es una celebración muy así importante, la fiesta patronal, alguna fiesta de la Virgen, o la fiesta, qué sé yo, de la Cruz de los Milagros, así, con el obispo, pero no es de llevarse siempre, de todos los domingos. Además, las parroquias generalmente no tienen el evangeliario. Apenas a veces hay parroquias muy pobres, que a veces tienen poco dinero y entonces ni tienen los libros o los leccionarios comunes, ¿no?
Entonces es importante saber esto. Lo que se lleva es el evangeliario en procesión, inclusive se pone adelante del altar en un soporte, y vamos a ver si tal vez el sábado lo voy a mostrar. Y inclusive el obispo, por eso es más bien cuando hay una celebración con el obispo, se hace la bendición con el leccionario, con el evangeliario. Ustedes podrían buscar alguna misa. Yo siempre les digo a mis alumnos que cuando quieran ver una misa tal cual, busquen las misas que hace el Papa, no las misas diarias, sino una misa para algún santo, o para la beatificación o la canonización. Van a ver que lleva el evangeliario el diácono y lo coloca sobre el altar en un soporte especial. Luego, después cuando lee, después de leer, se lo entrega al Papa, y el Papa bendice con el evangeliario, o el obispo, ¿no? Eso es muy importante saberlo. Y cuando quieran, tengan alguna duda, la misa papal, porque se supone que es un modelo, el Papa tiene que celebrar las liturgias tal cual. Y el obispo también. No puede celebrar, porque es el primer catequista, el primer liturgo de la arquidiócesis, de la diócesis, y el Papa de la Iglesia, ¿no? Entonces, él tiene que ser un modelo. Las Eucaristías que ellos, o los sacramentos que celebran, tienen que ser modelos para los demás, para las demás iglesias. Tienen que seguir el rito tal cual. Eso no quiere decir que no puedan hacer no se pueda hacer alguna creatividad, algo. Por ejemplo, el Papa, cuando fue el sínodo de la Amazonia, hubo muchas danzas, hubo cosas, ¿no? Pero hay cosas que son movibles, se puede usar la creatividad, con sentido, por supuesto, y hay cosas que no. Pero sabemos que esos son aplicados, que tiene ya una cláusula ahí por necesidades pastorales. Está un grupo especial para determinado tema, entonces celebran de esa forma, pero nos ha dicho que todos tenemos que celebrar así. Entonces también aclarar esta cosa. No es solo... Eso por motivos pastorales, por necesidad pastoral. Por ejemplo, estamos haciendo unos ejercicios espirituales, estamos tratando un tema, entonces, bueno, ahí aplicamos esa celebración por esa vez y de esa forma, pero está dicho que eso debe ser todas las personas. Claro, no es el común. Por ejemplo, hay veces que la fiesta de San José, San José es patrono por ejemplo, de alguna iglesia y una parroquia. Y generalmente San José y la Anunciación caen en Cuaresma. Si caen en día domingo, la pasan para otro lado, para el día lunes. Y después se puede celebrar por razones pastorales el día domingo, pero en esa diócesis o en esa parroquia que es patrono, ¿no? Así que, por ejemplo, la Ascensión es a los 40 días. 40 días sería este jueves. Hoy jueves, ¿sí? Exacto, hoy es la liturgia. Hoy sería la Ascensión. Pero en la Argentina, la Conferencia Episcopal Argentina pasó a esa solemnidad para el día domingo, por razones pastorales, ¿no es cierto? Y es así.
Pero eso lo determina ¿quién? Lo determina, como decíamos ayer, el Papa. Claro, eso lo determina la conferencia episcopal de cada diócesis. Por ejemplo, el Corpus Christi, me está diciendo la hermana Cecilia, también es un día jueves, ¿no? Y bueno, lo pasamos para el domingo acá en la Argentina. No sé en otros lugares si se celebra. En Italia es el mismo jueves. Claro, en Italia es el mismo jueves. Y también porque es feriado. Claro, en Brasil es feriado el Corpus Christi. Y se pasan otros, por ejemplo, San Pedro y San Pablo pasa el domingo. Claro. Y acá no. Claro, San Pedro y San Pablo en Brasil se celebran el día domingo. Sí, yo estuve y me pareció así extraño celebrarlo el domingo, ¿no? Y aquí no. Claro, allá se celebra porque es la ciudad de San Pablo. Entonces, eso es por razones pastorales, necesidades pastorales. ¿Queda respondido, Mecha, eso, Mercedes? Sí. Yo esas cosas sabía para decir, ¿no? Pero lindo como eso queda grabado, ¿no? Lo van difundiendo, entonces aprovechar. Claro que acá es muy común que esto lo hagan, vamos, a lo que y lo llevan así prácticamente todos los domingos con el diccionario, ¿no? Llevando uno de los acólitos, que ni siquiera, ya digo, ni siquiera es el lector, es más deberían ser el diácono, se dice que el diácono, y el diácono que va a hacer la lectura. Así como también, otro detalle que sería bueno aclarar allí, que cuando está participando en la celebración un diácono, él tiene la prioridad de hacer la lectura y no el laico, en el caso de que una de las lecturas debería ser para decir algo. Claro. Sí, el que hace el evangelio cuando hay diácono es el diácono, lee el evangelio. Las lecturas las lee un laico, una laica. Se nos tildó a nosotros, ¿eh? Pero sí, no se escucha. Ser ellos los que leen. ¿Escuchan? a nosotros. ¿Está claro, Meche? ¿Mercedes? Sí, ahora sí te escuchamos. Bueno. Sí, es más, al que le corresponde la oración de los fieles, la oración universal también es al diácono. Y se hace desde el ambón, que generalmente él lo hace desde el ambón. Se tilda nuestra. De algún lugar. Se te está escuchando todo cortado. Sí, Sandra. Se les escucha cortado. Pero acá, fíjate tu micrófono. ¿A ustedes también, Janina, escuchas cortado? Sí, dice que escucha cortado. Deja solo el micrófono. Debe ser internet porque como que se tilda. Sí. Y el de ella hace ahí de gracias. Vamos a revisar tu teléfono. A ver. Ahora Debe sí. ser ahí está bien. Ahí está bien. Ah, es porque yo estaba moviendo seguramente el micrófono. Ah, bien. Entonces, Sandra, ¿qué me querés decir? Buenas tardes a todos. No pude ingresar antes porque vengo de una marcha docente porque hemos tenido serios problemas. Pero hay algunos gestos y movimientos que a mí me
por ahí me llama la atención que hacen algunos fieles y no sabemos si está bien o está... por ahí es como que algunos fieles se quieren clericalizar, es decir, hacer todo lo que el sacerdote hace. Por ejemplo, en la plegaria eucarística, cuando dice, así con María, la Madre de Dios, y San José, y etcétera, etcétera, todos bajan, hacen reverencia. Eso, por un lado, está bien. Otra, hay gente que en la consagración se arrodilla y no se levanta hasta la doxología final. ¿Está bien eso? ¿O qué es lo conveniente? ¿Qué es lo que dice el Código de Derecho Canónico o la liturgia? Sí, el Código de Derecho Canónico también tiene sus normas para la liturgia y también el catecismo. Sí, sí. Bueno, en cuanto a arrodillarse, en la consagración dice introducción al misal general romano, que hay que arrodillarse. Sí. El que no puede arrodillarse hace una inclinación. Bien. Muchas veces mejor hacer una buena inclinación antes que arrodillarse porque Dios no nos pide que suframos. Claro. Sabemos que lo honramos al Señor, pero bueno, y en cuanto a la... ¿Qué más me preguntaste? A la reverencia cuando se dice, y así con María, la Madre de Dios, el sacerdote hace la reverencia. Yo no sé si está dicho, está buscando la hermana Cecilia, Bien, pero bien. Se ha tomado esa costumbre de hacer una reverencia así con la cabeza cuando dice la Virgen María. Sí. Ahora vamos a ver si está escrito en algún lado. Yo no lo he leído. Lo buscamos para mañana. Bien. Si no, lo buscamos para mañana Bien, y acordate de decirnos. Ahora también otra cosa que ya que dijiste sobre de arrodillarse en la consagración. Hasta la doxología. La cuestión es arrodillarse hasta que el padre dice, termina la consagración. Este es el sacramento. Sí. Este es el sacramento y lo muestra. Sí. Y ahí uno se tiene que poner de pie. Bien, bien. No corresponde hasta la doxología, ¿no? Claro, sí. Hay gente que lo hace así. Y bueno, es claro, uno no... A veces no puede decir, viste, bueno, porque es como que está poniendo todo peros y prohibiciones, ¿no? A veces la gente por esa reverencia que tiene con el Santísimo, con Jesús, pero en realidad no debería ser. Sí. A ver, ahí me van a decir algo. A ver. Hola, bueno, por la pregunta de... Sandra. Sí. Sí, vamos a esperar un poquito que apaguen el micrófono en en el otro dispositivo, porque si no en la sala... Perfecto, bueno. Estamos en el Código de Derecho Canónico, ustedes saben que son varios libros y que están divididos en muchas partes. A diferencia de la introducción general del misal romano, todo sobre los sacramentos no está en el mismo lugar. Entonces por eso con la hermana decía, lo vamos a buscar bien, porque es la seriedad de responder bien a sus preguntas. Por el momento lo que encontramos fue sobre la reserva y veneración de la Santísima Eucaristía, que hay una duda también, nos permanecemos de pie, se expone la Eucaristía o no, ¿qué pasa con eso? Bueno, el código en el libro 4 sobre la reserva, capítulo 2, yo lo digo así para que también lo podamos anotar en casa y después lo busquemos en internet y está. Dice, durante la celebración de la misa en el 941, no se tenga exposición del Santísimo,
Es decir, que cuando se hace la reserva, los ministros llevan directamente al lugar de la reserva. ¿Por qué aclaramos esto? Porque hay personas que o se quedan de pie mientras se hace la purificación de los vasos, o bien hay un ministro que muestra la Eucaristía y después la lleva en procesión. Eso no sería lo que pide el Código de Derecho Canónico. ¿Por qué? Porque lo que se insiste es en la celebración de la misa. Cuando los fieles han comulgado, pueden estar de pie o pueden sentarse. Claro. En la introducción lo que pide es el silencio respetuoso, no la posición de pie o arrodillados. ¿Por qué también se pueden sentar? Porque quien ha comulgado hace su acción de gracias. En ese momento, tranquilo, ya sentado, reposado. Y quien no ha podido comulgar ese día puede hacer su comunión espiritual, sentado. Entonces no tendríamos que estar esperando de pie o no sé cómo, porque ya comulgué, a ver que el ministro guarde, a ver qué cosa está haciendo. No, ellos hacen su parte en el altar. ¿Por qué? Porque el código, repetimos el número 941, artículo 2, dice esto: no se tenga la exposición del Santísimo Sacramento. Sí, dice el 942, es aconsejable que las distintas iglesias y oratorios se haga la exposición solemne del Santísimo. No quiere decir esto que no se puede exponer, no, que sí, que se haga, pero que dure un tiempo adecuado, que la comunidad local medite más profundamente, en un lugar también, tiempo y lugar adecuado, el misterio eucarístico, que lo adore. Sin embargo, la exposición se hará solo si se prevé una concurrencia proporcionada de fieles. Es decir, que yo no puedo dejar el Santísimo solito, por decirlo así, lo dejo expuesto y me voy, no. Si se va a exponer es porque se va a hacer un lugar y un tiempo para eso donde va a haber a alguien adorándolo, claro. Y después tenemos en el 943, el ministro de la exposición del Santísimo o la bendición eucarística es el sacerdote o el diácono, o en circunstancias particulares son el acólito, un ministro extraordinario. Esto para que perdamos el miedo. También Sandra decía, a veces nos queremos tomar o queremos hacer lo que pueden hacer los sacerdotes. Bueno, saber qué cosas sí podemos hacer y no sentirnos mal. No. Así que esto sí, porque a veces no está el padre, a veces no está el diácono, y a veces no está el ministro de Eucaristía, y el padre deja un encargo, esa misión para ese día, no quiere decir que lo vayas a hacer todos los días, o hay un consagrado. Los consagrados, ya sea virgen consagrada, religioso, religiosa, laico consagrado, de un instituto, no porque digo yo me consagro a la Virgen, no, de un instituto, tienen la facultad de ser ministros de la Eucaristía, sin que les hagan una institución aparte. Es decir, por ejemplo, estaban presentes las hermanas del huerto ayer. Ellas ya, por la profesión de los votos, son ministras. La hermana Mercedes, las hermanas que están en Corrientes y así. Y después dice, como testimonio 944 de veneración a la Santísima Eucaristía, hágase, si es posible, la procesión por las calles en Corpus Christi. Pero corresponde al obispo diocesano dar las normas sobre las procesiones. Esto ya nos extendimos más. ¿Por qué? Porque cuando el Código de Derecho Canónico nos da más libertad de lo que pensamos. Cuando te dice algo no o no conviene, es porque te da muchísimas más posibilidades. Entonces, para responder a esta pregunta, ¿nos paramos, nos sentamos, qué hacemos? Bueno, no, la exposición es en otro momento de las comunidades, no es durante la misa. Eso, muchas gracias. Está bien. Gracias. Bueno, queda un poco claro que, y bueno, también hablar de después de comulgar, hay gente que por devoción se arrodilla. Ajá. Y puede sentarse también, porque otra cosa, nosotros ya somos agrarios, ya tenemos al Señor. Entonces quedarse de pie mientras lo guardan o mientras el Padre purifica, no sería. Claro. Pero bueno, hay que ir de a poco. Sería acompañar el canto hasta que termine, en todo caso. No, puede seguir el coro solo. Puede seguir el coro solo. O, por ejemplo, el coro, terminar el canto cuando terminan. O sea, la ordenación del misal dice que termine el canto cuando se termina de comulgar. Bien, sí, sí.
y dejar ese silencio, que tampoco es un silencio de 10 minutos, sino Claro. poco. Sí. O, porque el padre no es que tarda mucho en purificar. Mm. Y, o a veces tocar una melodía, algo instrumental, o a veces la gente al coro canta un canto. Pero debería ser así, Sí. variado. Una vez silencio, Claro. otra vez una música, porque así le dejamos a la gente que haga su acción de gracia. Tampoco la Eucaristía es para hacer, como decía la hermana, adoración o una oración bastante extensa, porque si no pierde ritmo, Sí. ¿no? Para eso están otros momentos. Bien. Sí. Muchas ¿Alguien más? gracias. No, de nada. ¿Alguien más quiere decir algo? Mercedes. Enciende tu micrófono, Mercedes. Ahí está. Que con el uso del ambón. Como ayer dialogaban mucho ahí en la sala, no se entendió mucho que el ambón debe ser solo para la proclamación de la palabra de Dios y la lectura de la oración de los fieles. Desde ahí nos seguía, por ejemplo, ¿no? Que sería bueno volver a poner en clarito ahí, porque al menos nosotras fue todo confuso eso, que era lo que, digo, no. Sí. El ambón. Mañana el sábado vamos a hablar de los espacios, del espacio litúrgico, ¿no? Y ahí vamos a poder hablar un poquito más. Pero el ambón sería desde donde se proclama la palabra, también desde donde se puede hacer la oración universal u oración de los fieles. Después, hay iglesias, pero para que sepamos, ¿no? Nosotros en nuestras iglesias hay focos, se llaman, ¿no? Aquí está el altar de la Eucaristía, el altar de la palabra, que sería el ambón, y hay uno que se llama sede, ¿no? Sede, la sede del obispo o del presbítero, del párroco, y hay un atril. Desde ahí se comienza la Eucaristía, no desde el altar. Muchas veces los padres comienzan, porque es así como se ha dado, comienzan la Eucaristía, el saludo inicial, desde el altar. Y en realidad, no tendría que ser así, porque el altar de la Eucaristía se comenzaría a colocar el corporal ahí en la liturgia de la Eucaristía. Vieron que la Eucaristía tiene dos partes: liturgia de la Eucaristía, de la palabra, y liturgia de la Eucaristía. Y tiene saludo inicial y saludo de conclusión. Bueno, esos lugares tienen su función en debidos momentos. Entonces, el padre no tendría que empezar la Eucaristía desde del altar. Por ejemplo, si ustedes se fijan en la liturgia papal, el Papa no va al altar hasta que recién comienza la liturgia de la Eucaristía, cuando recibe los dones, cuando recibe el pan y el vino, y ahí comienza, ¿no? Ustedes fíjense, a veces, claro, uno participa y no sabe, o participa y no se pregunta, ¿no? Pero esto,
desde ahora o podemos hacer el intento de buscar cualquier misa del Papa y fíjense cómo celebra. O cuando van a celebrar el obispo, por ejemplo. ¿Quedó respondido, Mercedes? Sí, correcto. Yo creo que era por ahora el tema de la palabra. Después me imagino cuando entremos a la cuestión de sacristía, todas esas cosas, que hay mucho para ver ahí y veremos qué presentan ustedes y depende de eso, ¿no? También Sí, el muchas sábado cosas va a ser sí, muy intenso porque ahí va Buenas noches a todos. vamos a hablar. Hola, ¿quién habla? Bueno, está Nieve, se quiere, levantó la mano. ¿Querés hablar, Nieve? El micrófono. No sé. Ahí está. Hermana, yo le quería preguntar en el momento del ofertorio, cuando se hace la presentación de las ofrendas, que dice, oren hermanos para que este sacrificio sea mío y de ustedes, ¿ahí nos ponemos de pie o después cuando dice este es el misterio de la fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección? ¿En qué momento, antes o después? Presentación, ahí estás hablando de dos momentos distintos, pero la presentación de dones, ¿no? Cuando llevamos los dones, tenemos que permanecer sentados. Sí. Luego, cuando el Padre recibe y lleva los dones al altar y los prepara, ¿no? Que es el canto, después él dice, oremos. Entonces ahí nos ponemos de pie. Hay 3 veces que él dice oremos. Sí. Y que permanecemos de pie, ¿no? Es en la oración colecta, que ya estamos de pie, en la presentación de dones, y después cuando es la plegaria eucarística. Bien. Muchas gracias. Y también, por ejemplo, cuando ya nos vamos a despedir, que dice oremos. Salvo que diga como mi párroco, bueno, pueden sentarse, les voy a pasar los avisos parroquiales, que son largos porque... O sea que cada vez que dice oremos nos levantamos, digamos. Claro. ¿Quién otra? ¿Sandra? Sí, yo, hermana, levanté la mano. Sí. No sé si ya lo habrán tocado, pero me quedó la duda ayer. Lo iba a preguntar y se me pasó. Cada vez que proclamamos la palabra, así no estemos en la celebración eucarística, cuando leemos un evangelio de Lucas, Mateo, Marcos, Juan, decimos palabra del Señor, ¿verdad? O se puede decir, si no es misa, palabra de Dios. No, para el Evangelio es palabra del Señor. Para el Nuevo Testamento y el Antiguo es palabra de Dios. Claro, así no estemos en misa. Por ejemplo, tenemos un encuentro de catequesis y lo decimos, a eso me refiero. Así no estemos en misa. ¿Y Soledad? Hola, buenas noches a todos. Le quiero hacer una pregunta, hermana. Nosotros acá en la parroquia los jueves tenemos adoración eucarística, o sea, adoración del Santísimo, perdón, y después misa. Hoy pasó que más o menos 10, 15 minutos antes de la misa, que es cuando se guarda el Santísimo, el Padre lo guarda, llegó un grupo de gente que quería hacer una misa especial por difunto. Y empezaron a charlar entre ellos dentro de misa, estando el expuesto el Santísimo. Hay que llamarles la atención de alguna forma, cariñosa obviamente, en hermandad, o yo no sabía qué hacer. Hoy me tocó servirle, ayudarle al sacerdote como ministro, y no sabía qué hacer, me quedé, no sabía qué hacer. Para mí estaban faltando, y todos los que estaban ahí veían que faltaban el respeto al Santísimo, pero también te das cuenta que la gente no tenía noción de qué era eso que estaba ahí, o no les dio importancia. Lo que pasa es que hay que usar el criterio, el sentido común. Y generalmente
para los bautismos, los casamientos o las misas de difuntos va gente por saludar a los familiares, ¿no? No es que gente a veces que va todos los días, los domingos a misa. Y entonces te encontrás con eso. A lo mejor es que estaban hablando por desconocimiento, una. Y también porque hace años que no se veían y se encontraron ahí. Entonces, tal vez, si hay alguien del grupo de acogida en la puerta, ¿no? De la iglesia que está ahí, y bueno, puede, claro, hay que ver, a veces si es una misa de difuntos o que el difunto hace poquito que falleció, están todos muy emocionados, muy dolidos. Por eso te digo, hay que usar el sentido común, el criterio, de no... Pero alguna persona, si el párroco lo dice, se puede acercar y decirle, bueno, si pueden bajar el volumen, porque decirle, está el Santísimo ahí, quién sabe si ellos saben, ¿no? Dios, además Dios va a saber, Dios... Ahora, si uno que va todos los domingos a misa o todos los días va y está así, bueno, ese sí es un momento delicado y hay que decirle que hagan silencio, porque si uno sabiendo, ¿no? ¿Alguien más? ¿Algo? Una consulta que estuve haciendo mal toda la vida y me lo aclaró un sacerdote, a ver si es así, que cuando se va a proclamar la palabra, el evangelio, todos hacemos así, y eso solo lo tiene que hacer el sacerdote. Sí, en realidad está dicho en la instrucción del misal, eso se signa, ¿no? Y la costumbre casi universal, que también lo hace la asamblea, ¿no? Así que bueno, eso es como llevamos las... hay lugares en que no las elevan la mano, o cuando nos tomamos de la mano para rezar el Padre Nuestro. Ahora por la pandemia mucho se ha dejado, ¿no? Pero, por ejemplo, nada, la mano, nadie, ni su devoción, su fe de una manera, ¿no? Estaban esto del elevar, el monseñor Aníbal contaba que iban a Roma y ellos no entendían eso, ¿no? Porque ellos no son tan expresivos como nosotros, como los latinos. Entonces tenía que explicar ¿no? la idiosincrasia nuestra. También el agua bendita. Nosotros, si no nos cae un poco de agua bendita, decir no estamos bendecidos, ¿no? En otros lugares basta que le caiga agua bendita al objeto que bendice y no a las personas, ¿no? Es distintas maneras, distintas culturas. Pero bueno, la liturgia se va inculturando también en ese sentido, en cada lugar, en cada cultura, cada país. ¿Algo más? Gracias. Yo me enteré mucho de la formación política
Que no explicó bien qué es la oración colecta. Acá tenemos una hermana que preguntó aquí qué era la oración colecta. La oración colecta es la oración que está dentro del rito inicial y que concluye. Y colecta es colectar, recolectar, es como vieron el padre hace así, hace un gesto, así, ¿no? Y es porque como que está recolectando todas las oraciones, las intenciones, las súplicas de la asamblea, ¿no? Entonces, eso es, por eso el padre cuando dice oremos, deja a veces unos segunditos de silencio para que nosotros pongamos ahí todas nuestras intenciones que llevamos en el corazón, nuestra vida, nuestra entrega. Entonces ahí él, haciendo esa oración, como que recolecta todo eso y lo presenta a Dios. ¿Sí? No sé si está el padre. ¿Ya está el padre?